Ucrania cuelga de un hilo, y ese hilo se llama Donald Trump. Zelensky suplica por armas, pero Trump está listo para soltar la cuerda y ver cómo Kiev se desploma. ¿Paz rápida? Claro, pero una paz que dejará a Ucrania hecha polvo, a Europa de rodillas y a Putin brindando. ¡Qué ironía! Los que alababan la invencible resistencia ucraniana ahora tiemblan ante la posibilidad de que Trump lo destruya todo. Y es que, sin las armas de Estados Unidos, ni los discursos sobre democracia, ni las sanciones salvarán a Kiev, pues la Unión Europea está al borde del colapso y Trump, con su bisturí, está listo para cortar el último lazo que la mantiene en pie, mientras Europa mira cómo su gran sueño se desmorona. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Si Donald Trump vuelve a la Casa Blanca, no habrá más armas para Ucrania. Esas fueron las palabras que cayeron como un martillo en las oficinas de Kiev, donde la advertencia, publicada en el Wall Street Journal, no fue pronunciada en tono conciliador ni diplomático. Era una sentencia directa y brutal, que desnudaba la cruda realidad que se avecina para Ucrania si el exmandatario de Estados Unidos gana las próximas elecciones. 30.000 millones de dólares en ayuda militar podrían evaporarse en un abrir y cerrar de ojos. Kiev lo sabe, lo teme, y en los pasillos de la Unión Europea se respira la ansiedad. El apoyo de Estados Unidos ha sido el pilar sobre el que se ha sostenido la resistencia de Ucrania contra la vasta maquinaria bélica de Rusia. Desde el inicio de la guerra, los envíos de armas desde sistemas avanzados de misiles Javelin hasta municiones y drones han mantenido a las Fuerzas Armadas de Ucrania en una lucha feroz pero desigual. Sin embargo, si Trump se impone en las elecciones de 2024, esas líneas de suministro podrían cortarse de golpe, dejando a Kiev en una situación aún más precaria. El propio Trump ha repetido sin matices que su prioridad es finalizar el conflicto de manera rápida y efectiva, aunque signifique que Ucrania se vea forzada a aceptar un acuerdo que favorezca a Rusia. En su opinión, Estados Unidos ha gastado demasiado dinero y recursos en un conflicto que, a su juicio, no beneficia directamente a su país. ¿Por qué seguimos financiando una guerra que no tiene nada que ver con nosotros?, dijo Trump en uno de sus discursos más recientes. Su compañero de fórmula, James David Vance, ha ido aún más lejos, sugiriendo que el plan de paz incluiría una Ucrania desmilitarizada y neutral, un escenario que suena a pesadilla para Zelensky y sus aliados. Mientras tanto, las estadísticas en el campo de batalla no juegan a favor de Ucrania. Según los informes más recientes, las pérdidas ucranianas en los últimos meses ascienden a más de 100.000 soldados entre caídos y heridos. A pesar del esfuerzo incansable de sus tropas, el desgaste es evidente. Las ofensivas rusas están derrotando a las fuerzas ucranianas que dependen en gran medida del apoyo logístico y militar de Occidente para mantenerse en pie. A pesar de las declaraciones públicas de apoyo inquebrantable a Kiev, en privado, muchos líderes europeos temen que una victoria de Trump deje a Europa sola en la lucha por mantener a la nación ucraniana a flote. Ya no es solo una cuestión de solidaridad política o moral, es una cuestión de supervivencia geopolítica. Si Estados Unidos se retira del conflicto, la carga recaerá por completo sobre Europa, una Europa que ya enfrenta su propia crisis interna. Francia y Alemania, dos de los principales actores en la escena política europea, han mantenido una postura ambigua desde el inicio del conflicto. Aunque han suministrado armas y fondos a Ucrania, la reticencia a una confrontación directa con Rusia ha sido palpable. Alemania en particular ha tenido que caminar una línea muy delgada, intentando no empeorar aún más su relación con Moscú, mientras lucha por mantener su economía a flote tras la caída en picada de su industria energética. El gas ruso, tan vital para la economía alemana, ha sido uno de los factores que más ha limitado su capacidad de acción en el conflicto. La estrategia de Trump, en este sentido,
es clara: forzar a Ucrania a un acuerdo, incluso si eso significa que Kiev deba ceder territorios o desmilitarizar ciertas áreas, se presenta como la solución más rápida y efectiva para acabar con la guerra. Desde la perspectiva de Washington, bajo Trump, continuar financiando una guerra prolongada en Europa del Este no es rentable. Es un conflicto que no solo consume recursos, sino que también desvía la atención de otros problemas más inmediatos para Estados Unidos, como su creciente enfrentamiento con China en el Pacífico. Mientras tanto, en Rusia, Vladimir Putin observa pacientemente el desarrollo de los acontecimientos. Desde el inicio del conflicto, el presidente ruso ha jugado una partida de ajedrez calculada, consciente de que el desgaste y la división interna en Occidente le otorgarán la ventaja que necesita. No es una cuestión de si ganamos, sino de cuándo, dijo un alto mando militar ruso. Y ese cuándo parece acercarse cada vez más. A nivel táctico, las fuerzas rusas han demostrado una sorprendente capacidad de adaptación en el campo de batalla. Por otro lado, la moral en Ucrania está en un punto crítico. Nos están dejando solos. Ya no se trata de resistir, sino de sobrevivir, confesó un soldado ucraniano en una entrevista reciente desde las líneas del frente. Las últimas cifras provenientes de Washington indican que, bajo la administración Biden, Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania más de $43.000 millones en ayuda militar y económica desde el inicio de la invasión rusa. Pero con la posibilidad de que Trump llegue de nuevo al poder, esa cifra podría quedar congelada de inmediato. Y sin el apoyo financiero y logístico de Washington, los países europeos, ya desgastados por sus propias crisis internas, no están en condiciones de llenar ese vacío. Incluso dentro de la OTAN, las tensiones comienzan a hacerse evidentes. Algunos de los países miembros, como Hungría y Turquía, han expresado abiertamente su deseo de buscar una solución diplomática que ponga fin a la guerra lo antes posible, aunque eso signifique aceptar ciertas concesiones territoriales a Rusia. El mayor temor de Kiev y de sus aliados en Europa es que Trump no solo retire el apoyo militar, sino que también desmantele las sanciones impuestas a Rusia. Para Putin, el levantamiento de esas sanciones sería una victoria tanto política como económica. Desde el inicio de la guerra, Moscú ha logrado mitigar el impacto de las sanciones occidentales mediante nuevas alianzas comerciales con países como China, India y Turquía. Pero la posibilidad de que Trump facilite el acceso de Rusia a los mercados globales sería un golpe mortal para las esperanzas de Kiev de resistir la ofensiva rusa. El reloj sigue avanzando, y con cada día que pasa, la posibilidad de una victoria de Trump en 2024 se convierte en una realidad más tangible. Para Ucrania, esto no solo es una cuestión política o diplomática, es una cuestión existencial. Y para Europa, la elección de Trump podría marcar el principio del fin de su unidad frente a Rusia. Putin solo tiene que esperar. Trump ya dejó claro que no va a gastar un centavo más en una guerra que no le interesa. Ahora bien, ¿qué hará Europa cuando se quede sola y sin armas? ¿Pedirle a Zelensky que defienda su democracia con palos y piedras? Ya lo veremos. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya
insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.